Ok, ahí estamos ya entonces listísimos para empezar esta tercera clase de nuestro primer módulo de Fundamentos de Industria Médica. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Siempre, ¿verdad? Haciendo la invitación, si tuvieran alguna preguntita a lo largo del proceso de la clase o si quieren hacer algún aporte, pues siéntanse con total confianza pues de hacerlo, ¿verdad? Levantando la mano para que podamos sacar el máximo provecho de todo el material. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos que las empresas toman en cuenta a la hora de hacer la clasificación de los dispositivos médicos. Generalmente, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta estos tres elementos que vemos en pantalla, que es la descripción de los dispositivos o del dispositivo, cuál es la intención de uso, ¿verdad? Por el cual fue creado y muy importante, cuál es el riesgo que representa. Ok, Carlos, de acuerdo, ahí esa consultita que tiene la abordamos al final, con todo gusto. Bien, entonces estos tres elementos siempre van a tomarse en cuenta para hacer una clasificación de los dispositivos médicos. Recordemos que en algún momento tal vez he mencionado yo el término reguladores, ¿verdad? Los reguladores de los dispositivos médicos a nivel internacional y de mayor referencia son la FDA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, que básicamente pues es un departamento, ¿verdad? O una agencia federal de los Estados Unidos que tiene el fin de proteger la salud pública y garantizar la seguridad y la eficacia de todos los dispositivos médicos. De hecho, ellos no solamente se enfocan en dispositivos médicos, sino en una serie de productos de consumo humano e inclusive animal, ¿verdad? Que por supuesto tienen que estar vigilados para garantizar pues que son seguros, que no está en riesgo la vida, ¿verdad? De las personas que lo consumen o de los animales que vayan a consumirlo. Y ellos, ¿verdad? Yo digo popularmente son como el papá de los tomates. Si la FDA autoriza, aprueba que el dispositivo, que el producto, el cosmético, el fármaco está en orden, obviamente luego de ser una serie de pruebas es viable poder hacer la comercialización a nivel mundial, pero si la FDA dice que no, ¿verdad? No hay manera de comercializar. Tanta autoridad tiene esta agencia que inclusive es capaz de detener la venta de un producto que tal vez ya salió al mercado y que ha estado generando, ¿verdad? Una serie de alertas o de quejas por parte de los clientes. También en la parte de Europa tenemos el reglamento sobre productos sanitarios por sus siglas MDR, que es un marco regulatorio de la Unión Europea para dispositivos médicos y se centran en la seguridad, el rendimiento y la vigilancia post comercialización. Y como hablábamos, ¿verdad? En la primera diapositiva, que uno de los tantos elementos a considerar para clasificar dispositivos médicos era el tema del riesgo, vamos a conocer entonces cuál es esa clasificación de riesgos que trabaja la FDA y también después vamos a ver la clasificación que propone la MDR. Entonces empecemos por la FDA que propone estos tres grupos de riesgo según el tipo de dispositivo. Tenemos clase 1, 2 y 3. Los que entran en la clase 1, ¿verdad? Son dispositivos que no están destinados para ser utilizados como apoyo o mantenimiento de la vida o a tener una importancia, ¿verdad? Muy importante, muy relativa, muy sustancial en cuanto a lo que es la prevención de daños a la salud humana y no pueden presentar un riesgo potencial irrazonable de enfermedad o lesión. Ejemplos de lo que son los dispositivos que entran en esta categoría: la paleta que se usa para revisarle a uno la lengua, que yo por cierto las detesto, las máscaras de oxígeno, las camas de hospitales, la ropa de hospital, las vendas, las bolsas para desechos hospitalarios. O sea, son esos dispositivos, ¿verdad? O elementos que realmente no representan mayor riesgo para la salud pública. Así que tienen un riesgo bajo.
Curiosamente, los dispositivos que entran en esta categoría tienen la obligación de cumplir requisitos. Vamos a ver que hay tres tipos de requisitos. Para lo que son clase 1, solamente con que se cumplan la lista de requisitos que vemos en pantalla, estamos bien. Pero para clase 2, además de estos requisitos que estamos viendo, se suman otros, y para clase 3 también se suman otros. O sea que conforme vamos elevando el nivel de clasificación, así se van sumando más requisitos. Dentro de estos que estamos viendo se llaman controles generales. Aquí digamos, se consideran elementos relacionados a la adulteración, al etiquetado que sea incorrecto, a registros y listas de dispositivos, a dispositivos que son prohibidos, a notificaciones, a registros y a otros elementos que sí o sí las empresas tienen que tomar en consideración para poder hacer la venta y la distribución de los dispositivos que entran en esta categoría. Ahora, los clase 2 o los niveles de riesgo clase 2 son entonces dispositivos que sí presentan un riesgo, pero es moderado. ¿Para quiénes? Obviamente pues para los pacientes, ¿verdad? Que son pues la esencia y lo más relevante para este tipo de comercios. Además se requieren controles especiales, los que le decían hace un momentito. Entonces, los clase 2 tienen que cumplir los controles generales que acabamos de observar y se suman unos que se llaman controles especiales. Estos siempre pues para garantizar la seguridad y la eficacia más allá de lo que se logra solo con los controles generales que fueron los que vimos de primero. Permítame un momentito. Un momentito, disculpen. Venga para acá, venga, tome, vamos, venga, vamos. Tome, una galleta, tome. Venga, tome. Venga. Ya, calma. Ok. Y los ejemplos, ¿verdad? Para estos tipos de dispositivos que entran en este rango son los catéteres, las suturas absorbibles, jeringas, sillas de ruedas eléctricas, los guantes quirúrgicos, los kits de pruebas de embarazo y los lentes de contacto. Entonces, el riesgo, ¿verdad? Potencial que representa para un ser humano que los utiliza es medio. Y los requisitos, ¿verdad? Especiales que se mencionaban son estos, o sea que las empresas para poder distribuirlos también van a tener que abarcar rendimientos del dispositivo, vigilancias posteriores al mercado, registros de pacientes, requisitos especiales de etiquetado. No es la misma etiqueta que se requiere para una paleta, ¿verdad? Que se usa en la lengua, como son los clase 1, que la etiqueta que va a requerir un catéter. Requisitos de datos previos a la comercialización y guías. Entonces, ya lo dije, pero lo reitero. Conforme más elevado sea el nivel de riesgo, mayores requisitos se van a exigir. Y la clase 3 son los dispositivos que sostienen o sustentan la vida. Se implantan o presentan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Solo el 10% de los productos sanitarios entran en esta categoría. Algunos ejemplos: válvulas de reemplazo cardíaco, marcapasos, ventiladores de alta frecuencia, monitores de obtención de muestras de sangre fetal, prótesis implantadas, etc. Y por supuesto, pues es un riesgo alto. Este tipo de dispositivos entonces van a cumplir con controles generales, controles especiales y se suman las notificaciones previas a la comercialización. Entonces, este tipo de dispositivos va a tener que obligatoriamente cumplir con revisiones rigurosas, con evidencias de seguridad y eficacia, con aprobaciones obligatorias por parte de la FDA y con vigilancias post-mercado. Esto quiere decir que cuando se vende el producto,
el fabricante tiene la obligación de estar monitoreando el rendimiento que este producto está generando ya en un paciente que de pronto lo tiene, por ejemplo, implantado. Y obviamente, pues cubrir cualquier situación que se vaya a presentar. ¿Ok? Aquí un pequeño ejercicio, ¿verdad? Que ustedes igualmente pueden observar. En este caso tenemos 3 tipos de dispositivos médicos y la idea pues es establecer qué tipo de riesgo representan. Entonces vamos a ver este primero. Este primero es un cable, además déjenme aquí resaltarlo, un segundito. Vemos este primer ejemplo. Este es un cable guía para catéter, ¿verdad? Y es así. Esta es la imagen. Este particularmente, ¿verdad? Tiene que encajar en el interior de un catéter percutáneo con el fin de dirigir el catéter a través del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de dispositivo? Él va a ser introducido, ¿verdad? En el cuerpo. Sin embargo, no va a quedar implantado. Lo que hace nada más, llamémoslo así de forma muy popular, va a empujar, ¿verdad? O va a facilitar la introducción del catéter. Pero a raíz de que va a estar dentro del cuerpo, este es clasificación 2, o sea que es un nivel de riesgo moderado. Luego tenemos este otro ejemplo, permítanme ampliar por acá. En este caso tenemos un estetoscopio, ¿verdad? Este es el nombre del instrumento, aquí tenemos la imagen del mismo, probablemente todos hemos visto uno alguna vez y es utilizado pues para proyectar los sonidos asociados al corazón, las arterias, las venas y otros órganos. Este en definitiva entra en la categoría 1, ¿verdad? Porque el nivel de riesgo que este representa es muy bajo. No está representando, ¿verdad? Un contacto, digamos que importante con el cuerpo humano. Y vemos este último, permítanme ajustar pantalla, para ver por ahí. Este es un implante inflable de pene, esta es la imagen, ¿verdad? Este sí es un dispositivo que va a quedar implantado en el cuerpo y por ende, de acuerdo a la descripción que vimos hace un instante, entra en la categoría de riesgo 3. ¿Se comprende, chiquillos? ¿O hay alguna dudita? Si está claro, me confirman con un dedito arriba, les agradezco. Ok, excelente, muchas gracias. Igualmente recordarles que pueden hacer sus participaciones por el chat si tienen alguna dificultad con el micrófono. Bien, vemos que al inicio nosotros mencionamos a los reguladores de dispositivos médicos. En primer lugar estaba la FDA y ya conocimos cuál es la clasificación de riesgos que ella utiliza, pero también mencionamos a MDR de la Unión Europea. Ellos también tienen su propia clasificación, que es la que vemos en pantalla. Clasificación 1, 2A, 2B y 3. Vamos a ver que las diferencias son muy particulares, por supuesto, en lo que es la clase 2, que ellos hacen pues una subdivisión. Ya vamos a conocerlas. Bien, clase 1 para MDR van a cubrir dispositivos no invasivos. Esto quiere decir que no tocan al paciente o solo entran en contacto con la piel que está intacta. Ejemplo de estos dispositivos pueden ser las vendas, los guantes, los termómetros simples, representan un nivel de riesgo bajo y en este caso ellos trabajan con reglas, ¿verdad? Entonces en el caso de el nivel de riesgo clase 1 incluyen las reglas de la 1 a la 4, que ahí pues yo las estoy colocando, ¿verdad? Son un poquillo como técnicas, por decirlo de alguna manera, pero en todo caso, esta clase 1 de la MDR coincide con la clasificación 1 que utiliza la FDA, solo que ellos pues manejan, llamémoslo así, parámetros distintos, ¿verdad? MDR trabaja con reglas, FDA pues
ya con una descripción bastante amplia y detallada de cada nivel de riesgo. Luego tenemos clase 2A. Aquí cubren dispositivos invasivos, o sea, aquellos que se introducen en el cuerpo, ya sea a través de una herida en la piel o una abertura en el cuerpo. Ejemplo, audífonos, catéteres cortos o software médico básico. Aquí el riesgo es moderado, igual que se mencionaba con la clase 2 de la FDA. Sin embargo, aquí estamos viendo que ellos hablan de dispositivos invasivos y esta es una palabra pues que no utiliza la FDA para esta clase. Luego tienen la clase 2B que cubren dispositivos activos, o sea que dependen de una fuente de energía eléctrica o de cualquier otra fuente de energía que no sea la generada por el cuerpo humano o por la gravedad. Aquí entran los respiradores, las bombas de infusión o las incubadoras neonatales. Ellos establecen que este es un nivel de riesgo moderado alto y se utilizan como referencia las reglas que van de la 9 a la 13. Y por último, la clase 3, que son reglas especiales que cubren los dispositivos que no entran en los primeros set de reglas, o sea, todo lo que no entraba en las clasificaciones anteriores, entonces se considera clase 3. Y aquí se utiliza un término que es lo nanomateriales, o sea, que son elementos tan extremadamente diminutos, casi imperceptibles, que representan un riesgo muy alto, porque se tiene poco control o controlarlos más bien es difícil. Ejemplos son los marcapasos, los stents o software de IA, de inteligencia artificial terapéutica. Y aquí se trabajan con reglas que van desde la 14 a la 22. Ahora bien, ¿qué les parece si hacemos una pequeña aclaración, ¿verdad? Para establecer cómo se pueden relacionar o coincidir de alguna manera la clasificación de riesgos que usa la FDA con la MDR. Por ejemplo, usemos de referencia la válvula cardíaca, ¿verdad? Este dispositivo se va a clasificar como un dispositivo médico de clase 3, de acuerdo a lo que dicta la FDA, ¿cierto? Ahora, según la la MDR, esta válvula también es clase 3. Entonces, ¿dónde varía el asunto? Bueno, en el caso de la FDA, la clasificación se basa en el riesgo potencial para la salud y en la necesidad de un control riguroso durante su fabricación. La clase 3 es la categoría más alta de riesgo y va a requerir, por supuesto, una evaluación exhaustiva, muy detallada por parte de la agencia reguladora antes de autorizar su comercialización. La MDR, ¿verdad? Va a utilizar para esta clasificación la regla número 8, ¿verdad? Que se refiere a dispositivos médicos implantables, activos y sus accesorios. La válvula cardíaca, pues es un dispositivo médico que es implantable activo y por ende, pues entra en la categoría 3 precisamente porque tiene las características que dicta la regla 8. Pero en grandes rasgos, ¿verdad? O de forma muy generalizada, hay muchas coincidencias en la clasificación que usa la FDA con la MDR. Ahora, ustedes me dirán, pero entonces ¿esto cómo se come? Va a depender de hacia dónde se va a exportar el dispositivo médico, ¿verdad? Si el dispositivo médico, por ejemplo, va para los Estados Unidos, supongamos se fabrica en Costa Rica, va para los Estados Unidos, por supuesto que va a tener que cumplir con toda la regulación de riesgo que la FDA establece porque allá es donde ella tiene mayor cobertura. Ahora, si hay un dispositivo que va a ser comercializado en la Unión Europea, pues obviamente es importantísimo que la empresa cumpla y conozca la clasificación que se trabaja con la MDR, porque es la agencia reguladora de esta zona geográfica del planeta. Hay, eso sí, ¿verdad? Dispositivos que de pronto pueden ser comercializados en ciertas zonas del mundo
que van a tener que requerir, ¿verdad?, la autorización de una u otra agencia reguladora o inclusive de ambas, para que no haya dificultades en la parte pues de la venta como tal. Ahora, ¿hay alguna preguntita sobre el tema de la clasificación de riesgos? ¿Está clarito? Ok, excelente. Excelente. Bien, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? De pronto se han tenido experiencia o están participando actualmente en industria de dispositivos médicos. ¿Habrán pensado alguna vez en cómo será el proceso para registrar un dispositivo médico de acuerdo a lo que dicta la FDA? Bueno, resulta y sucede, ¿verdad?, que debe hacerse un registro de mercado. Y la FDA tiene diferentes tipos de registros previos a la comercialización de un producto. O sea, no es que la FDA viene y dice, ah, mira, no sé, Abbott, resulta que acaba de generar, ¿verdad?, una opción para fabricar X dispositivo y todo está dentro del marco regulatorio en orden, ya lo puede comercializar. Hay muchísimos elementos, digamos que en juego para que un producto pueda llegar al mercado, a la venta. Más, recordemos, en todo momento estamos hablando de temas de salud. No es lo mismo que estamos hablando de ropa, ¿verdad? O de zapatos. Estamos hablando de dispositivos que son utilizados para mejorar la vida de un paciente o para darle un tratamiento adecuado. Me parece que levantaron la mano. Permítame ver si tengo por acá la notificación. No, tal vez fue un dedacillo, no sé, porque no veo ninguna manita levantada. En todo caso, si alguien quisiera participar, ¿verdad? Con toda confianza. Ok, entonces él les decía, ¿verdad?, que para el registro de mercado de un dispositivo médico, según la FDA, pueden presentarse 6 escenarios, estos que vemos en pantalla y que vamos a ampliar a continuación. Ok, empezamos entonces por el primer requisito. Yo aquí, pues para que no nos vayamos a perder en el material, les puse un numerito ahí bien grandecito para que vayamos viendo el consecutivo, ¿verdad? Hay algo que se conoce como la notificación previa a la comercialización, que es, llamémoslo así, es un formulario, ¿verdad?, que se conoce también más popularmente como 510K. Este documento o notificación lo que pretende es demostrar que el producto que se va a comercializar es al menos tan seguro y eficaz como cualquier otro dispositivo que legalmente no requiera un PMA. ¿Qué es un PMA? Es una aprobación previa a la comercialización, que igualmente es un requisito. Hay dispositivos, ¿verdad?, que dentro de la estructura o la operación con la que fueron fabricados están tan bien hechos, tan bien realizados, y la empresa que los fabrica conoce también los temas regulatorios, que no se les exige tanto, ¿verdad? Porque hay, pues, llamémoslo así, una referencia confiable del proceso. Y cuando se trabaja con el 510K, hay 3 alternativas. Está el tradicional, el abreviado y el especial. El tradicional es el más común, ¿verdad? Aquí el remitente va a proporcionar información descriptiva nada más sobre cómo hay que usar el dispositivo, qué tecnología se utilizó y cuáles fueron los resultados de las pruebas de rendimiento que se le aplicaron al dispositivo y que demuestran, ¿verdad?, que todo está en orden. Ahora, también está el abreviado, que va a proporcionar recomendaciones sobre un enfoque opcional que puede usarse para demostrar una equivalencia sustancial en las notificaciones previas a la comercialización. Aquí se utilizan documentos de orientación, controles especiales y estándares de consenso voluntarios para facilitar la revisión previa a la comercialización de las prestaciones de este 510 por parte de la FDA.
Y por último tenemos el formulario especial, que es una vía opcional para determinadas modificaciones de dispositivos bien definidas. O sea, a veces hay dispositivos que no son nuevos, sino que se le hizo una mejora. Entonces aquí aplica el 510 especial. El fabricante modifica su propio dispositivo legalmente comercializado. Los procedimientos de control de diseño producen resultados fiables que pueden constituir, además de otros requisitos de contenido, la base para la equivalencia sustancial. Entonces, puede hacer que para efectos de la comercialización, depende de las características y del tipo de dispositivo, la FDA solamente requiera que la empresa cumpla con este formulario 510. Pero también podría darse la situación de requerir una clasificación de nuevo. Este es un proceso que se creó para proporcionar una vía para clasificar los nuevos dispositivos médicos, para los que los controles generales, recuerden que eso ya los mencionamos, y los especiales proporcionan una garantía razonable de seguridad y eficacia para el uso previsto, pero para los que no existe un dispositivo previo legalmente comercializado. O sea, les dije hace un instante, ¿verdad?, que hay muchos requisitos. Vimos en el tema de las clasificaciones de riesgo que estaban los requisitos generales, los requisitos especiales e inclusive notificaciones extra, ¿verdad?, para los clase 3. A veces solo con que el dispositivo cumpla con esos requisitos, no hace falta, o más bien se da por sentado que el producto está en regla. Y por ende, pues se puede solicitar nada más una clasificación de nuevo, o sea que admite esos requisitos como suficientes. También está la PMA, que hace un ratito lo mencioné en la número 1, que es la aprobación previa a la comercialización. Este es el proceso de revisión científica y reglamentaria de la FDA para evaluar la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos de clase 3. Aquí los dispositivos de soporte vital o mantenimiento de la vida humana, ya eso creo que lo entendimos, ¿verdad? La clase 3 a eso se refiere. Es el tipo más estricto de aprobación previa a la comercialización por parte de la FDA. De hecho, un dato, ¿verdad?, interesante que se mencionó cuando hablábamos de la clasificación 3 es que decía que son los dispositivos, llamémoslo así, menos comunes de fabricar, precisamente por el nivel de riesgo que representa. También está el requisito 4, que es el HDE por sus siglas en inglés, representa la excepción de dispositivos humanitarios. Este proporciona claridad a la industria y al personal de la FDA sobre las prácticas de revisión actuales para el programa de exención de dispositivos humanitarios. Dispositivos médicos que son destinados a beneficiar a los pacientes en el tratamiento o en el diagnóstico de enfermedades, llamémoslo así, raras, que son poco comunes, que afectan a no más de 8.000 individuos en el planeta. Entonces, hay productos, hay dispositivos que son fabricados para esta pequeña parte de la población y por eso, pues, se dan ciertas excepciones. El quinto es el ID, que es la excepción de dispositivo de investigación. Es una exención para dispositivos que permite utilizarlos en investigaciones, en un estudio clínico, con el fin de recopilar datos sobre seguridad y eficacia. Los estudios clínicos suelen realizarse para respaldar una PMA. Solo un pequeño porcentaje de los formularios 510K requieren datos clínicos para respaldar la solicitud, ¿verdad? Hay muchos dispositivos que por supuesto deben pasar por todo un proceso de estudio, de investigación clínica para corroborar pues que cumplen con el objetivo para el cual fueron creados. Y el requisito 6, que es el EUA, autorización del uso de emergencia, permite a la FDA ayudar a reforzar las protecciones de la salud pública de la nación contra los productos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, facilitando la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas necesarias en emergencias de salud pública.
La FDA puede autorizar productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos para ser utilizados en una emergencia. Y aquí yo siempre pongo de ejemplo las vacunas del COVID. Para todos los que tuvimos que recibir estas vacunas, ¿verdad? Sabemos o deberíamos de saber que estas vacunas nunca pasaron por métodos de verificación clínica. O sea, las crearon, se las sacaron de la manga y de una vez se las aplicaron a la población. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos millones de personas fallecieron por estas vacunas? Muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo, llamémoslo así, entre comillas, el chance debido a la emergencia, ¿verdad?, que se estaba viviendo para poner a prueba los componentes de las vacunas. Entonces, lamentablemente, los mismos seres humanos formamos parte de esa prueba y error. Los que sobrevivimos, gracias a Dios, y los que no lo lograron, muy lamentable, pues de ahí fueron los conejillos de India. Es feo decirlo, pero esa es la verdad. Ahora bien, la FDA tiene autoridad o la potestad para autorizar la distribución de dispositivos que, aunque no hayan pasado por estudio clínico, lo puedan hacer en caso de emergencia. ¿Ok? Este es un pequeño resumencito de esos 6 requisitos, ¿verdad? Si ustedes gustan, tal vez de pronto les puede ser más funcional hacer el repaso. Este está en la diapositiva 26. Entonces tenemos, ¿verdad?, el 510 y sus 3 tipos, el formulario de Novo, el PMA, el HDE, el ID y el EUA. Son requisitos, repito, aparte que la FDA exige para la comercialización de dispositivos médicos. Bien, vamos a entrar ahora pues a hacer una pequeña pinceladita de un término que hemos utilizado en una que otra clase y que en adelante para otros módulos va a ser bastante cotidiano el uso de este concepto, y son las BPM. Las BPM son las prácticas o las buenas prácticas de manufactura. Resulta que hay prácticas fundamentales, claves, esenciales en industria médica. Y precisamente pues se conocen con esa terminología BPM. ¿Y qué es eso? Pues es un conjunto de normas y de procedimientos que las empresas implementan para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos médicos y farmacéuticos. Estas prácticas abarcan, por ejemplo, lo que es la capacitación del personal, la higiene de las instalaciones, el control de la calidad de los materiales y procesos y la documentación detallada de cada etapa de la producción, desde la materia prima hasta el producto final. ¿Cuáles son los componentes claves de las BPM en industria médica? Hay 5 componentes claves. Nosotros hoy vamos a ampliar un poquito el número 2, que es el que está resaltado en amarillo. Pero componentes esenciales, el personal. ¿En cuanto a qué? A que las personas que participan de este tipo de industrias debe estar calificado, debe poseer capacitación, estar actualizado en sus funciones. Necesitan existir programas de capacitación continua en las empresas para que su personal esté preparado. También las instalaciones y los equipos, ¿verdad? Las empresas mucho con mayor, digamos que relevancia, industria médica, debe mantener altos estándares de higiene, de limpieza y de orden, ¿verdad? El equipo siempre debe estar calibrado, mantenido, controlado regularmente para asegurar un buen funcionamiento y por ende, pues que la calidad esté en control. También el tema de los procesos y procedimientos. En industria médica absolutamente todo tiene que estar bajo procedimiento. O sea, en palabras así a lo tico, nadie puede ir a la empresa a batear, a ver qué se le ocurre, cómo resolverlo, porque todos pensamos distinto. Tiene que haber procedimientos detallados de qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, cuándo, por qué. Y si no se tiene el procedimiento, es muy probable que se presenten muchas fallas y muchos errores humanos que representan, por supuesto, pérdidas para la empresa. Así que dentro de las BPM está
esa cultura de generar siempre procesos y procedimientos detallados, que obviamente sean cumplidos por todo el personal. En cuanto al control de la calidad, se refiere a esa calidad que debe estar presente desde las materias primas que se utilizan hasta los procesos que se desarrollan de forma constante en la empresa para asegurar que los productos finales van a cumplir con los estándares de calidad ofrecidos. Y por último, la documentación. Decía un amigo mío hace muchos años, los papelitos hablan, ¿verdad? Entonces, absolutamente todo lo que ocurre en la empresa debe estar documentado. ¿Y qué es todo? Actividades, procedimientos, resultados de controles que se vayan a hacer. Todo tiene que estar siempre registrado. De esta manera se garantiza la transparencia y la trazabilidad. La trazabilidad es esa capacidad que tiene la empresa para saber qué pasó, cómo pasó, quién se involucró, que tenga a mano fechas, horas, tiempos, personal involucrado, que tenga todo el detalle, absolutamente todo el detalle. Permítame un momentito, por favor. ¿Cuáles son los objetivos principales de las BPM en industria médica? Un momento. Ok, ¿cuáles son los objetivos principales de las BPM en industria médica? Número 1, la seguridad del paciente, ¿verdad? Esto significa que hay que minimizar siempre los riesgos de contaminación, los defectos y errores que puedan afectar la salud de los pacientes. Y esto es posible si existen buenas prácticas de manufactura. También tenemos la calidad del producto, ¿verdad? Esto significa que se deben asegurar que los productos médicos y farmacéuticos sean seguros, eficaces y de alta calidad con la concentración correcta de ingredientes activos. Los ingredientes activos son sustancias, ¿verdad?, que están presentes en los productos que podrían tener un efecto en el cuerpo humano. Y por ende pues podrían afectar o dañar, ¿verdad?, la piel o el cuerpo entero. También otro objetivo de las BPM es el cumplimiento normativo. Esto significa que las empresas sí o sí van a cumplir con requisitos regulatorios establecidos por las autoridades de salud. O sea que las BPM no es algo antojadizo, sino que es algo exigido inclusive por las mismas entes reguladores. Y la mejora continua, el otro objetivo, ya que a través de las BPM se puede fomentar un sistema integral de calidad total que implica la mejora constante de los procesos y la adaptación a nuevas exigencias. Así que las BPM, aparte de ser necesarias, también garantizan, ¿verdad?, entornos de trabajo regulados, controlados, ordenados y por ende pues se reduce la posibilidad de errores o de situaciones que podrían poner en riesgo la operación. Recordemos que es más, voy a devolverme para que ustedes lo recuerden. En esta diapositiva, ¿verdad? Decíamos que uno de los tantos componentes claves de las BPM era el tema de las instalaciones y los equipos y se hacía referencia a lo que es la higiene, la limpieza, el orden. Vamos a hablar entonces de eso. La higiene es la práctica de limpieza y de conjunto de hábitos que mejoran la salud personal, la familiar y la comunitaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto hace posible que se prevengan las enfermedades y las infecciones. Ahora, se puede lograr la higiene a través de los procesos de limpieza y desinfección,
que aunque son distintos, se complementan. Ojo con esto. La limpieza, ¿qué es? Es la eliminación de suciedad visible y la materia orgánica con agua y detergente. O sea, cuando yo limpio, automáticamente tenemos que pensar que voy a tener uso de agua y detergente y que lo que voy a lograr es quitar la suciedad que se puede observar fácilmente. Pero también está la desinfección, que es otro proceso aparte que va a permitir eliminar virus, bacterias y hongos de superficies que fueron previamente limpiadas usando productos químicos. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? Grandes rasgos que primero se limpia y después se desinfecta. No se puede hacer al revés y tampoco puedo desinfectar si yo no limpié. Se deben hacer en ese orden, ¿verdad? Generalmente se empieza por las zonas más altas, que en buena teoría están menos sucias, hasta las más bajas, que tienen mayor contacto, ¿verdad? Con elementos, con personal y por ende hay mayor suciedad. Y siempre es importante seguir las indicaciones del fabricante a la hora de manipular cualquier producto de limpieza o de desinfección. La limpieza se va a lograr con el uso de agentes limpiadores como compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos y limpiadores solventes. La desinfección se logra con el uso de agentes desinfectantes, como cuáles el vapor, el agua caliente y también compuestos químicos como los de cloro, de yodo, de amonio cuaternario, entre otros. Es importante recalcar que los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con el agua caliente o el vapor. Sin embargo, ¿verdad? No es un método tan utilizado por las empresas. ¿Por qué? Por el consumo eléctrico que esto representa. Pero que es eficaz, es eficaz. Ahora, los desinfectantes van a ser eficaces en la medida en que respetemos o manejemos adecuadamente tres factores esenciales. Número uno, el tiempo de exposición. A veces creemos, mira, voy a ponerle este producto y lo voy a dejar 3 días para matar más, más bichos, más microorganismos. Y no, ¿verdad? Hay productos que luego de ciertos minutos, 10, 15 minutos ya pierden sus propiedades desinfectantes. Como hay otros, ¿verdad? Personas que de pronto un poquillo desesperadas que aplicaron el producto y ya de inmediato lo quieren quitar, no dejando que éste pudiera actuar como se debe. La temperatura también es un elemento que va a determinar la eficacia del efecto que se logre y la concentración, porque hay productos que deben diluirse y por ende si se diluyen mal, obviamente no van a hacer la tarea de forma correcta. En este punto algunos de ustedes probablemente se preguntan, qué raro, la profe no ha hablado del alcohol, que es como el agua bendita, ¿verdad? En industria médica. Bueno, hablemos del alcohol. Obviamente aquí estamos hablando principalmente del etílico y del isopropílico, ¿verdad? Que actúan como antisépticos, ojo con esa palabrilla, y también como desinfectantes porque es capaz de dañar la membrana celular de los microorganismos y desnaturalizar sus proteínas, lo que lleva a la inactivación y a la muerte de bacterias, hongos y virus, como por ejemplo el COVID-19. Ahora, la eficacia del alcohol va a depender de la concentración, estamos hablando de 60 o 90%. Tiene una característica y es que se evapora muy rápido y también tiene la capacidad de disolver grasas y residuos, lo que lo hace ideal pues para limpiar superficies y preparar la piel antes de procedimientos médicos. Cuando hablamos del alcohol etílico, es común, ¿verdad?, para la desinfección de piel y superficies, especialmente en entornos médicos, a concentraciones del 70%. Y si hablamos del alcohol isopropílico, pues también se usa para desinfección y es particularmente útil para disolver grasa, suciedad y residuos en superficies, además de su rápida evaporación. Por aquí tenemos dos aclaraciones, ¿verdad? Para que esto quede bien fácil de entender. Hablábamos del proceso de limpieza y desinfección y lo dijimos hace un instante. Los dos son distintos, pero uno depende del otro. Si hago bien la limpieza y hago bien la desinfección, estoy bien,
excelente, pero si yo no hago bien alguno de estos dos, pues no se va a lograr, por supuesto, el objetivo buscado. Ahora, ¿en qué consiste el proceso de limpieza? Bueno, esto va a consistir, número uno, en preparar el área, ¿verdad? Que necesita ser limpiada. Aquí hay que eliminar o quitar los objetos y los alimentos o cualquier desperdicio que esté presente. Luego hay que limpiar la suciedad gruesa. Aquí se puede usar un paño seco o barrer, ¿verdad? Para retirar el polvo y los restos visibles de suciedad. Hay que lavar con detergente la superficie, ¿verdad? Haciendo uso de agua y muchas veces frotando el área con algún cepillo o con algún otro instrumento. Y luego se enjuaga, ¿verdad? Para eliminar todo rastro de detergente. Esto es clave para poder hablar de un proceso de desinfección a continuación. Si yo no retiro correctamente el detergente, se puede contaminar el área. Así que esto hay que hacerlo pues con bastante cuidado. Una vez que hemos completado esos 4 pasos, podemos desarrollar el proceso de desinfección. Esto implica, primero, verificar que se haya limpiado. Ya dijimos que la limpieza es lo primero. 2, se aplica el desinfectante, que generalmente, pues obvio, es una sustancia química. Hay que seguir las instrucciones del fabricante que se establezcan en la etiqueta, si hay que diluirlo, si se aplica directo o si se aplica así puro, si se puede usar una cubeta, un pulverizador o un paño, ¿verdad? Para su aplicación. Hay que dejarlo actuar el tiempo especificado en la etiqueta para lograr eliminar los microorganismos presentes. Luego hay que aclarar si es necesario, si el fabricante lo sugiere, que es un pequeño enjuague, ¿verdad? Con agua. Y si no se requiere esto, directamente es el enjuague como tal, ¿verdad? Que es hasta poder sacar por completo el rastro del desinfectante que se haya utilizado. Ahora, nosotros podemos tener presente y claro, ¿verdad? Este orden de proceso, primero limpiar, después desinfectar. Podemos tener una buena, un buen conocimiento, digámoslo así, ¿verdad? Del proceso. Sin embargo, a veces hay factores, algunos en control y otros fuera de control, que podrían afectar la calidad de ese proceso de limpieza y desinfección. Vamos a conocer cuáles son esos factores. Aquí están citados en la lista, pero vamos a ampliar a continuación. El primer factor que puede afectar es el tipo de suciedad a remover. Aquí siempre también pongo de ejemplo, no es lo mismo que pensemos en ir a limpiar los sanitarios de un centro comercial a que estemos pensando en limpiar la mesa de comedor de nuestra casa. O sea, son dos espacios totalmente diferentes, con cargas de contaminación y suciedad muy distintas. Entonces, teniendo claro ese panorama, hay que conocer, ¿verdad? ¿Cuál es la suciedad o qué tipo de suciedad voy a tener que limpiar? Si estamos hablando de una suciedad gruesa, o sea que hay papel, hay hojas, por ejemplo, o es una suciedad fina, o sea que hay solamente polvo, arena, o es una suciedad líquida, porque hay agua o aceite. También es importante aquí conocer qué tan fijada está la suciedad, ¿verdad? Hay suciedad que es libre, o sea que fácilmente usted la puede eliminar, pero también hay suciedad adherida o incrustada, que usted no la puede quitar con un trapito así pasándolo suavecito, sino que va a tener que generar una acción fuerte de fricción con algún producto, con algún instrumento y también generando fuerza para lograr esa limpieza. Entonces, solamente este factor podría afectar la calidad y eficiencia de la limpieza si yo no lo tomo en cuenta. La calidad del agua, pues obviamente estamos hablando de que cuando vayamos a limpiar o a desinfectar, el agua tiene que estar limpia, tiene que estar libre de agentes patógenos, de metales tóxicos o de cualquier olor extraño. Y súper importante, si se utiliza el agua, hay que aplicarla con mangueras preferiblemente y que éstas utilicen una pistola de hule, no metálica, porque la metálica pues tarde o temprano va a generar corrosión y la corrosión termina siendo metales que contaminan el agua.
Ahora, si no hay manguera, se pueden trabajar con estañones o baldes, claro que sí, pero que estén limpios y que cuando se desocupan se mantengan siempre tapados para evitar que estos se ensucien. El otro factor es el tipo de detergente que se utiliza. Si en el punto 1 hablábamos de tipos de suciedad, pues para cada tipo de suciedad debe haber un tipo de detergente. Hay detergentes o jabones, ¿verdad? Que son compatibles solo con cierto tipo de suciedades. Y esto es importante saberlo. El otro factor que puede afectar es la temperatura del agua. Lo dijimos hace un ratito, ¿verdad? Que el ideal sería usar agua caliente o vapor, que es lo más efectivo para hacer una buena desinfección. Sin embargo, a raíz de que es elevado el costo, no siempre está disponible. Ahora bien, si se utilizara, ¿verdad? Agua caliente o vapor, hay que tener cuidado sobre la temperatura. Se habla de manejar rangos entre 65 y 80 grados centígrados, que es lo más efectivo, porque si fuera mayor a eso, se termina más bien recocinando la suciedad y se adhiere más a la superficie, lo cual genera más complicación para lograr quitarla. La velocidad o la fuerza, ¿verdad? Con que se aplique el agua sobre la superficie a limpiar o a desinfectar. También esto es clave. Y así también, pues, el uso de instrumentos como cepillos, escobas, palas, que deben estar siempre en buen estado, que estén limpios y que si ya cumplieron su vida útil sean sustituidos a tiempo. El tiempo de contacto con el detergente, también en su momento lo mencioné. Es importante velar por conocer lo que dice la etiqueta del fabricante, ¿verdad? Si el fabricante dice, bueno, aplíquelo y déjelo reposar 5 minutos, ¿verdad? En algunos casos hay productos que dice aplíquelo y enjuague, en otros dice aplíquelo y no lo enjuague. Entonces mucho va a depender de la información para poder hacer un buen aprovechamiento, ¿verdad? De ese recurso. La concentración del detergente como factor número 7. También el fabricante va a hacer las sugerencias de si el producto hay que diluirlo, mezclarlo o no, en cuántas partes se debe mezclar. Aquí se pueden utilizar las tiras de concentración, ¿verdad? Que es un mecanismo para saber si la mezcla la hice bien o no. Y esto sí es de cuidado porque si no se hace bien la mezcla, se termina desperdiciando el producto. Aquí siempre les digo a mis estudiantes, los detergentes o los desinfectantes no son como una receta de cocina. Que si usted se pone a cocinar lo que sea, usted dice, ay, se me fue la sal, voy a ver si le echo tal vez, no sé, más papa para que esa concentración excesiva de sal me baje. O mira, me hizo falta sal, nada más le echo un poquito más de sal y ya resolví. No es lo mismo, no podemos ponernos a jugar con los desinfectantes. Voy a echarle un chorrito más, voy a echarle un poquito más de agua para ver si lo logro. No, con esto hay que usar medidas exactas. De lo contrario, o el producto no va a tener su máximo potencial, o por el contrario, termino desperdiciando producto que al final hay que desecharlo porque no logré llegar al punto exacto que se requería. Ok, ¿alguna preguntita hasta acá, jóvenes? ¿O algún comentario, alguna experiencia relacionada con el tema? Adelante, compañera. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta mía es, digamos, en el área de industria médica, Sí. ¿el mismo personal es el encargado de disolver los detergentes, de hacer la desinfección, de utilizar las mangueras y demás químicos? ¿O hay un área, un personal especializado para esto? ¿Cómo sería el Bien, área de higiene o no? generalmente van a haber personas específicas para hacer este tipo de labores ya cuando hablamos tal vez de una limpieza profunda, ¿verdad? Tal vez en un cuarto limpio, por ejemplo, que inclusive ahí pues hasta tienen que ponerse equipo de protección personal, es muy riguroso el proceso. Pero también hay labores de limpieza que hace el operario tal vez digamos en su espacio de trabajo, que es lo que íbamos a ver aquí, como en la parte propiamente de la línea de producción. Entonces va a depender el área y el nivel de limpieza y desinfección que se requiera, así va a ser el personal asignado. Ok, excelente.
Por ahí, ¿verdad? Para los que no tienen experiencia aún en industria médica, hay un término que es el de línea de producción. ¿Y eso qué es? Pues obviamente es ese conjunto de estaciones, de equipos, operarios, herramientas y procesos que están organizados de forma secuencial para fabricar un dispositivo médico o para realizar una etapa específica del proceso de fabricación. Una línea de producción puede abarcar las estaciones de trabajo, las mesas de ensamble, los equipos automatizados o semiautomatizados, las bandejas y tolvas de materiales, las herramientas de todo tipo, los documentos que se utilizan, por ejemplo, o instructivos o bien órdenes de producción, la identificación visual, o sea, todo lo que es rotulación, código de producto, número de lote, y también los contenedores, que en algunos casos van a estar identificados como aprobados o rechazados. Todos estos elementos forman parte del término línea de producción. También está, ¿verdad?, un elemento esencial en este punto que es la limpieza de línea. En industria médica, ¿verdad? Debe existir un enfoque práctico de esto para cada operario. Aquí también le amplío un poquitito a la consulta de la compañera Heidi, ¿verdad? La limpieza de línea es un procedimiento obligatorio que se hace antes de iniciar un lote y después de terminarlo. O cuando hay un cambio de producto o un cambio de material o un cambio en la configuración. El objetivo siempre va a ser garantizar que no haya mezclas, ni contaminaciones, ni errores de etiquetado, ni el uso de materiales incorrectos. Aquí para asegurar, obviamente, que la estación de trabajo está libre de materiales del lote anterior, que no existan etiquetas viejas, componentes incorrectos o documentos vencidos. El operario arranca con una línea ordenada, identificada y segura. Y se evita la mezcla de productos, que es una desviación crítica en dispositivos médicos. Ahora, ¿cuáles son los pasos generales del proceso? O sea, lo que tiene que hacer un operario en temas de limpieza, que es lo que estamos abordando en este momento. Bueno, primero tiene que detener la producción anterior y retirar cualquier material sobrante. Hay que limpiar físicamente el área con los métodos autorizados, ¿verdad?, por la empresa. Hay que inspeccionar visualmente que todo esté vacío y limpio, verificar contra la lista de limpieza de línea, que esto es un procedimiento, firmar y fechar el formato de limpieza, llamar al supervisor o al de calidad, ¿verdad?, para verificar la verificación final e iniciar la producción solo hasta tener la liberación oficial de la línea. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de una mala limpieza de línea? Bueno, desde el punto de vista, por supuesto, operario, ¿verdad? Se pueden generar reprocesos del lote completo, desviaciones en calidad, paros de línea que afectan la producción total, riesgo de retiro del mercado, los recall, ¿verdad? Que es cuando ya el producto llegó a los clientes, ya se ha estado vendiendo de forma regular y resulta que por allá se dieron cuenta que un lote estaba contaminado y ya se vendió y ya está hasta en manos de un cliente. Ahí automáticamente hay que hacer un recall, o sea, una recuperación de todo eso que estaba contaminado. También puede generar impacto significativo en las auditorías porque ahí va a salir todo mal, ¿verdad? Y también hay un impacto en métricas de desempeño y confiabilidad del operario. O sea, en pequeñas palabras, todas las consecuencias son negativas y todas se traducen en una afectación económica muy importante que obviamente no es rentable para ningún negocio. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Verdad? Cumplir con las BPM, cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección, no porque me obligan, no porque me están vigilando, sino porque estemos convencidos de que nuestra labor es importante, de que nuestra labor puede afectar vidas y que esas vidas el día de mañana podrían tener el nombre y el rostro de un familiar nuestro. Así que
asumamos con responsabilidad siempre estos temas, muchachos y muchachas, porque realmente pues la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, no importa, no voy a decir nada, se me cayó aquella pieza, la junté del piso, nadie se dio cuenta y así se va, para que no me llamen la atención. Miren, mejor que nos llamen la atención, siendo honestos, ofreciendo la información que se presentó o el incidente que ocurrió, antes de jugarnos el chance de terminar tal vez dañando la vida de un inocente. Ok. Siempre en temas de el manejo de limpieza y desinfección hay un elemento vital que es el tema del almacenamiento. Parece mentira, pero más del 20% de los accidentes laborales que ocurren en las empresas se debe a un mal manejo del almacenamiento de los materiales. Cuando hablamos de limpieza y desinfección, hablamos de sustancias químicas, algunas de ellas hasta tóxicas. No son productos que podemos colocar o dejar tirados en cualquier parte. No podemos hacer manipulaciones sin tener capacitación de cómo hacerlo. Y aquí también siempre me gusta traer a colación. Yo por lo menos conozco un caso y no me extrañaría que ustedes también en algún momento hayan escuchado la típica situación de que la mamá, la abuelita, la tía encontró muy interesante agarrar un refresco o más bien una botella de un refresco gaseoso, no le quita la etiqueta y lo rellena con desinfectante. Y por allá apareció un primo, un chiquito, un vecino que pensó que era el fresquito y se le hizo un corcor y vaya, corre al hospital porque está intoxicado por un detergente o por cloro. Este tipo de situaciones vamos a verlas de forma muy puntual a continuación. No se pueden presentar en la empresa. Yo no puedo agarrar cualquier recipiente para meter cualquier producto. Hay que tener mucho cuidado. El buen manejo de almacenamiento de sustancias garantiza la seguridad de la operación y también la seguridad de los operarios y de las personas de limpieza que los manipulan. Además hay un tema también de lo que es el vencimiento de los productos. Si yo no almaceno bien, puede hacer que se estén quedando rezagadas sustancias ya vencidas y eso también son pérdidas. Entonces vamos a ver puntualmente algunas recomendaciones claves acerca del almacenamiento de líquidos limpiadores y desinfectantes. Número uno, hay que intentar siempre, aunque a nosotros no nos toca, les toca pues a los compañeros de compras o de proveeduría, pero no está de más saber el detalle. A la hora de hacer la adquisición o la compra de sustancias químicas de limpieza o desinfección, generalmente procurar comprar aquellos que son lo menos dañinos, corrosivos posibles, ¿verdad? Debe haber también un espacio asignado específico para almacenar estas sustancias que cuente con una ventilación adecuada, que esté protegido contra el calor, la luz solar o la humedad, porque muchos de estos factores pueden desencadenar una, este, ¿cómo se dice esto? Digamos que un producto, un estañón, un recipiente estalle, ¿verdad? Por altas temperaturas, por ejemplo. O que algunas sustancias pierdan sus propiedades porque resulta que en el área era muy caliente o había mucha humedad. Garantizar siempre que existan todos estos recipientes bien cerraditos para evitar derrames, ¿verdad? O contactos peligrosos con los trabajadores. Que las áreas asignadas para su almacenamiento estén bien rotuladas, que todo esté señalizado, que todo sea reconocible fácilmente, que no nos vamos a poner a hacer como hacemos en las casas, o por lo menos yo a veces lo hago, lamentablemente lo tengo que decir. Ay, mira, guardé un producto no sé, en una botella y no me acuerdo qué era porque se me olvidó ponerle la rotulación. ¿Y uno qué hace? Quitarle la tapa y ponerse a olerla. Después queda uno ahí viendo para el ciprés, ¿verdad? Como decimos, porque automáticamente inhalamos gas de ese producto. Ese tipo de situaciones no deberían de presentarse. Hay que, importante también observar cualquier incompatibilidad que haya con productos. Vean, hay productos que no se pueden, como dicen, ni volver a ver. Yo no puedo poner un producto pegadito a la par del otro porque puede hacer que haya una reacción química solamente por estarse tocando el recipiente uno al lado del otro. Hay que tener cuidado con lo que dicta la ficha de datos de seguridad.
Les decía también en su momento, todo tiene que estar rotulado y etiquetado, tiene que estar colocado en los estantes, por ejemplo, de fácil acceso. Yo no voy a poner una sustancia ahí súper contaminante, súper corrosiva en el estante más alto donde es difícil llegar. O sea, eso es un riesgo a que se vuelque el producto, a que bañe a una persona y hasta le quite la vida. Entonces hay que tener una forma de almacenar inteligente, siempre preventiva, evitando, ¿verdad?, cualquier tipo de riesgo de accidente. Siempre respetando, perdón, las recomendaciones del fabricante de este tipo de sustancias. Hay que darle a los operarios equipo de protección, ¿verdad? Para que puedan manipular estas sustancias con seguridad. Excelente, Dayana, así es, ¿verdad? Dayana nos comparte ahí el ejemplo de que nunca debe estar cerca el cloro con el vinagre. Para evitar también temas de derrames, ¿verdad? Si se presentara algún derrame, la empresa también debe disponer de bandejas, ¿verdad?, de retención para poder recuperar esa sustancia o líquido derramado y evitar que se siga expandiendo. También se encuentran o se pueden comprar productos que absorben, ¿verdad?, los derrames y que son compatibles, evitando que se sigan expandiendo y facilitando también la recolección de los mismos. Es súper importante también que si hay cubetas o recipientes que ya están vacíos, ¿verdad? Hay algunos de estos que ni siquiera se pueden tirar a la basura regular, sino que requieren un tratamiento especial, porque aunque creamos que están vacíos, puede hacer que a lo interno todavía hayan residuos que pueden ser peligrosos. No puedo usar cualquier recipiente para rellenarlo con cualquier sustancia. Y por supuesto, aquí la idea es ir utilizando las sustancias que están más a punto de vencerse para que no queden ahí, ¿verdad? Sin usar y terminen siendo desperdicio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún aporte que quieran hacer o alguien haya experimentado, no sé, alguna situación relacionada con los temas que vimos hoy que nos permita también conocer un poco más acerca de la relevancia, ¿verdad?, que tiene el manejo de estos temas en industria médica? ¿Todo clarito, chiquillos? Ok, excelente, gracias por confirmar. Bien, aquí ya en plataforma, ¿verdad?, tenemos disponible el examen, por aquí se los muestro, permítame, está por aquí. Ahí para que ustedes observen la fecha de cierre, la hora de cierre. Ya creo que a estas alturas nos sentimos un poquito más familiarizados con el proceso, con la dinámica, ¿verdad?, de la clase y de los exámenes. Así que siempre con toda confianza, con tranquilidad, escogiendo un buen momento, un buen espacio y haciendo una buena lectura de cada enunciado para que ojalá pues tengamos notas bastante buenas en el proceso. Recordarles que la suma de los 4 exámenes es lo que va a determinar si ganamos o no el módulo. La suma de los 4 exámenes debe darnos como mínimo un 70% para ganarlo. Hago la aclaración porque ya me preguntaron, profe, me fue muy mal en el examen 2. ¿Qué hago? ¿Cómo lo repongo? No. Los exámenes, acuérdense que no se reponen a excepción de que haya una incapacidad que los cubrió la semana completa. Pero si ustedes salieron mal en un examen, no significa que perdieron el módulo. Todavía tienen 3 exámenes más, ¿verdad?, que sumados, muy probablemente si estudiaron, si lo hicieron con calma, les va a dar la nota mínima para pasar. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita sobre la materia? Ok, bueno, si estamos claritos, chicos y chicas, con la información, pues sería lo que teníamos dispuesto para la clase. Nada más me quedo con el compañero que me dijo al principio que tenía una consultita, si es un asunto, digamos, como muy individual, esperémonos un momentito para que se puedan retirar el resto del grupo
y poderle dar la atención que usted requiere. Con todo gusto, chiquillos, fue un placer tenerlos por acá nuevamente. Gracias ahí por la paciencia para el día de hoy y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Que tengan buenas noches. Con todo gusto.